La beca que nos ofrecieron no nos llegó, por alguna razón u otra. Total que los dineros que habíamos guardado, era un carro que había vendido, me acuerdo un carro muy bonito que tenía yo en México, pues ese carro se convirtió en frijoles, en arroz, en jabón, en todo eso, porque no llegaba el dinero de la beca, entonces tuvimos nosotros que usar el dinero nuestro para poder sobrevivir. Nosotros comenzamos a asistir a una iglesia americana, grande, una iglesia que tenemos en Cleveland, una congregación como de unas 3,000 personas más o menos, y en aquel tiempo esa congregación recibía entre 100 a 150 mil dólares de diezmos de entrada, pero tenían un proyecto que les había costado no sé cuántos millones de dólares y querían terminarlo. Y comenzaron una campaña de recolección de dinero que le llamaban, en inglés es not equal giving, but equal sacrifice. Podríamos traducirlo eso, no damos igual, pero nos sacrificamos igual. En otras palabras, el que tiene más da más, el que tiene menos da menos, pero el sacrificio es el mismo. Era el tema de la campaña. Entonces algunas personas pues ofrecieron dar $1,000 al mes. Yo y mi esposa ofrecimos dar $40. Ahorita me acordé por las promesas que están haciendo. $40 al mes por 3 años. Eso hacía $1,500 de promesa por 3 años. En ese tiempo yo no tenía trabajo, no tenía beca, no tenía nada. Y de tonto hago una promesa de $40 al mes. Digo de tonto porque uno piensa así, pero la verdad es esta, hermanos. Cuando uno da para Dios, cuando uno le promete a Dios y tú cumples, lo cumples no porque tú tienes la fuerza, sino porque Dios te da la fuerza para hacerlo. Y por 3 años nosotros estuvimos pagando $40 mensuales. Cuando finalmente conseguí un trabajo, lo conseguí de janitor. Andaba limpiando alfombras, limpiando oficinas, limpiando baños. Yo sé limpiar baños. Pero ¿saben cuánto ganaba yo en ese tiempo? $50 a la semana. Yo necesitaba $500 mensuales para poder sobrevivir. Así que eran $200 al mes que ganaba. De esos $200 yo sacaba mis diezmos y eran $20. Sacaba la promesa que tenía que dar para la iglesia, eran 40, eran $60. Me quedaban $140 para comprar comida, para pagar la renta, para pagar la luz, para todas las necesidades de mis hijos y mi esposa. $140. Pero mientras yo fui fiel a Dios, dando mis diezmos y mi ofrenda que le prometí al Señor para el pago de ese proyecto, que para mí no era ni mía esa iglesia, yo ni me había criado ahí, pero yo quise ser parte de eso. Por 3 años, aunque no recibimos un salario completo, Dios nunca nos faltó. Cada mes me daba siempre más de $600 o $700 para pagar mi renta, mi agua, mi luz, mi comida, los médicos para mis hijos. Y encima de eso, alguien por ahí, yo creo que fue Dios el que lo hizo, decidió pagarnos la beca que estábamos nosotros, donde estábamos yo estudiando, que eran aproximadamente como $15,000 por año. Alguien decidió pagarlo. ¿Saben por qué yo creo que fue? Porque Dios es fiel. Porque cuando uno le cree a Dios con lo poquito que uno tiene, con lo que parece que no es nada, y uno dice, yo lo pongo en las manos de Dios, Dios siempre es fiel y te va a dar mucho más de lo que tú crees que le estás dando a Dios. Y hay veces que nosotros no recibimos de Dios porque no confiamos que Dios nos va a respaldar o nos va a dar para nuestras necesidades. Yo me quedaba prácticamente sin dinero para comprar la comida de mis hijos, sin dinero para pagar la renta, pero cada mes era un milagro y otro milagro y otro milagro. Dios es un Dios de milagros. Cuando nosotros le creemos, cuando nosotros le confiamos a Él, lo poquitito que tenemos,
Lo que parece que no es nada para nosotros, para Dios o en sus manos, es una gran cosa. Así que, hermanos, yo quiero animarles para que ustedes sean fieles a Dios. No se cansen de hacer el bien, que a su tiempo segarán si no desmayan. Y con esta introducción, sin pensarlo, me lleva al pasaje que quiero compartir con ustedes, porque por alguna razón Dios me puso en el corazón compartir con ustedes sobre el pasaje ese de la Biblia que está en el libro está en todos los libros de los evangelios. Quiero hablarles acerca de la multiplicación de los peces y los panes, la alimentación de los mal llamados 5,000. Ahorita les voy a explicar por qué. Este milagro, la alimentación de los 5,000, está registrado en todos los evangelios. Es el único milagro que se reporta en los 4 evangelios. No hay otro milagro que se reporte en los 4. Este es el único milagro que se reporta en los 4 evangelios. Si ustedes quieren anotar las escrituras donde se encuentra registrado este pasaje, es Mateo 14, 19, Marcos 6, 41, Lucas 9, 16 y Juan 6, 5. Este pasaje empieza un poquito antes con una historia donde Jesús envía a sus discípulos a practicar lo que había estado enseñándoles. Como en la escuela, cuando está uno en la escuela, cuando uno estudia, le dan a uno, se llaman midterm exams, para probar si hemos aprendido o no. Y luego nos dan quizzes también entre semanas. Los maestros a veces nos agarran descuidados o desprevenidos y nos dan un quiz para ver si hemos estado poniendo atención de lo que nos van a estar enseñando. Bueno, Jesús les dio un midterm exam a sus discípulos y los mandó a que fueran e hicieran lo que Él les había estado enseñando. El pasaje está en Lucas 9, capítulo 9 de Lucas, versos 10 y 11. Los mandó y los discípulos vinieron, y cuando vinieron le empezaron a dar un reporte a Jesús de las cosas que habían visto y habían oído. Cuando dice la Biblia que estaban ellos en medio del reporte, Jesús dice esa parte, que cuando vinieron los discípulos a Él, mucha gente vino a buscar a Jesús. Cuando supieron que Jesús estaba en ese lugar de la ciudad llamada Betsaida, ¿Betsaida es? Dice que la gente vino a Jesús. Una cosa que quiero que veamos en esta verdad bíblica. Cuando la gente sabe que Jesús tiene algo para ellos, la gente va a venir a buscar a Jesús. Pero como Jesús no está con nosotros ahora aquí, somos nosotros los que representamos a Jesús. Tú y yo somos los embajadores de Jesús. Y lo que ellos vean en ti, ese es el Jesús que van a conocer. La forma como los trates a ellos es la forma como ellos van a pensar de Jesús. Si tú los tratas bien, si tú les das una cordial bienvenida, si tú les sonríes y les hablas bien, ese es el Jesús que ellos van a conocer. Dice la Biblia, la primera cosa que Jesús hizo, dice, Él los recibió, no los rechazó. Jesús siempre va a recibir a la gente, no importa cuándo vengan, a qué horas vengan, cómo vengan, Jesús siempre va a recibir a la gente. La pregunta es, ¿cómo la iglesia actúa cuando a nosotros viene gente que no conoce a Jesús o que ha oído de Jesús, pero cómo nosotros reaccionamos? Y recuérdense, la primera impresión que una persona se lleva cuando conoce a alguien es la impresión que queda para el resto de la vida.
no hay segundas oportunidades para hacer una primera impresión. O sea, no vas a tener otra oportunidad para dar una primera impresión, porque si le dices una primera impresión la primera vez a la persona que es mala, se van a ir con una impresión mala de Cristo o de la iglesia o de ti, porque la impresión que le diste la primera vez, esa es. Así que vamos a ser serios en cuanto a esto y vamos a pensar que cuando la gente viene buscando a Jesús, a quien va a encontrar es a ti y a mí, dependiendo cómo nosotros los tratemos, qué impresión les damos, o la gente se queda o la gente se va. Y la gente en esa ocasión se quedó. Dice que no solamente los recibió, dice también les habló del reino. Jesús siempre tiene palabra buena para nosotros. ¿Qué palabra tenemos nosotros para la gente cuando viene a nosotros? Cuando alguien no conoce a Jesús, o cuando un hermano, cuando una persona de la congregación viene a visitarte, ¿qué palabra le das? ¿Estás levantando el espíritu de la persona o empiezas a hablar de chismes, empiezas a hablar de cosas que no edifican, empiezas a hablar de cosas que no tienen ningún valor espiritual? Jesús les dice, les hablaba del reino, palabra que edifica, palabra que levanta, palabra que anima, porque la palabra, hermanos, no importa que la gente la entienda o no, dice la Biblia que la palabra es lámpara a los pies de aquel que camina en oscuridad, es lumbrera al camino de aquel que no tiene la luz. Y la última cosa que dice que hizo Jesús con ellos fue que sanaba a los que necesitaban ser sanados. O sea, la gente viene con necesidad de Jesús. Él los sana tanto física como espiritualmente. Y quiero decirles que nosotros como iglesia, como embajadores y como representantes de Jesús, cuando la gente viene a nosotros necesitada de un toque de Dios, nosotros tenemos el poder y la autoridad para darle a esa gente lo que esa gente necesita. Sanidad inclusive, sanidad física o sanidad espiritual. No por lo que nosotros somos o hemos hecho, sino por lo que nosotros o a quien nosotros representamos, que es Cristo. Pero quiero dejar esa parte como introducción. Quiero que entremos al pasaje de la alimentación de los 5,000. En el capítulo 6 del libro de Juan, abran sus Biblias o su Nuevo Testamento en Juan capítulo 6. Y vamos a leer el pasaje que dice que Juan y Mateo difieren un poquito en la presentación porque añaden algunos elementos que los otros dos no añaden. Por ejemplo, dice aquí, versículo 1 del capítulo 6, Juan 6:1. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como mar de Tiberias. Una gran multitud siempre le seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro dirigiéndose a Felipe. Le preguntó, ¿por qué se dirigió a Felipe? Había 3 discípulos que eran de esa región. Y Felipe era uno de ellos, era de Betsaida. Felipe conocía el pueblo, conocía el lugar, conocía si había tiendas o no, si había supermercados o no. Y le pregunta a Felipe, ¿dónde podremos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Y dice la Biblia, lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Hermanos, Jesús siempre tiene la respuesta a las necesidades de nosotros. No importa qué tan difícil sea la necesidad, qué tan imposible parezca, Jesús ya tiene la respuesta. Pero a veces quiere probarnos a nosotros para ver qué respondemos nosotros a las cuestiones que Jesús nos hace. Dice, Felipe respondió,
aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esa gente. En otro pasaje dice, aunque tuviéramos 200 denarios, no alcanzaría dinero para comprar comida para toda esta gente. 200 denarios era el salario de una persona que se ganaba en 8 meses. No había suficiente dinero para comprar comida para toda la gente. Quiero llegar al punto donde dice, entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Y aquí está algo para ustedes, los jóvenes. Aquí hay un muchachito, dice. No sabemos qué edad tenía el muchachito. Pero acuérdense que una persona, entre los judíos, no contaban ni a los jóvenes menores de 20 años, ni a las mujeres. Porque más adelante dice ahí que los que fueron alimentados 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni a los niños. Jorge, si ustedes no cuentan a las mujeres ni a los niños en esta congregación, te quedas casi solo. Mira, toda esta sección nos quedó vacía. Si hubiéramos mandado a todos los jóvenes, bueno, hubieran quedado unos cuantos que son jóvenes reciclados aquí, pero también hubiera quedado vacía. Por alguna razón u otra, ellos no contaban a los jóvenes ni a las mujeres ni a los niños, a los jóvenes menores de 20 años. Pero todos comían, hermano. Y, oye, y hay unos niños que comen como desesperados. Yo tuve 4 hijos, hermano, yo sé lo que es eso. Y las mujeres, pues aunque se cuidan de la dieta y que la línea y que esto y lo otro, también comen. Y comen bien. Así que yo no sé por qué no contaban a las mujeres y a los niños cuando dice que la multitud que había ahí eran 5,000 hombres y por lo menos tiene que haber habido otras 5,000 mujeres. Miren, volteen a ver esta congregación, nada más así de pasadita, volteen a verla. Va a haber siempre más mujeres que hombres en un grupo donde hay hombres y mujeres. Volteen a verse nomás. Si les dijéramos a las mujeres que se salgan porque no caben aquí, nos quedamos solos unos cuantos hermanitos aquí. O sea que siempre habría más mujeres que hombres, número 1. Y número 2, los judíos son muy parecidos a nosotros los hispanos. Miren ustedes cuántos chamacos tenemos. Hablando de mi suegra, ella tuvo 11 hijos. Y tuvo una hermana, un tío de ella también, que en ese tiempo no, qué televisión ni nada, tuvo 18 hijos con una, y 10 con la otra, y 2 con otras por ahí desbalagados. Así que gente muy productiva, gente muy... y los judíos eran parecidos, tenían familias muy grandes. Así que en esa ocasión había una multitud de por lo menos 15,000 personas, por lo menos. Jesús le dice a Felipe, ¿cómo le vamos a dar de comer? En otra parte, en otra versión, en otro capítulo, en otro versículo, creo que es en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, dice, denles ustedes de comer. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Benji, que te dijera yo a ti, Benji? No sé cuántos sabemos aquí, pero no nos acercamos ni a 1%, o quizás al 1% de 15,000 aquí. Tú puedes darnos de comer a todos los que estamos aquí. Puedes darnos de comer. Pero Fidencio me dice que esto me va a costar un ojo de la cara y no lo tengo. No puedo.
Y los discípulos creyeron, se vieron de la misma manera igual. No tenían ellos la capacidad de pensar de que Dios estaba con ellos, de que Jesucristo ya sabía lo que tenía que hacer. Lo único que tenían era que ejercitar un poquito de fe. Hermanos, para que los milagros sucedan, Dios espera que nosotros activemos nuestra fe y creamos que Él ya tiene la respuesta. Lo único que tenemos que hacer nosotros es aunarnos, sumarnos a lo que Él ya sabe que va a hacer. Y en uno de los pasajes dice que había un muchachito, en el que leímos, de edad de... ¿Cuántos años tienes tú? 13. ¿Cómo te llamas? Leonardo. Vamos a decir que Leonardo estaba ahí y que su mamá le había dado una bolsita de lonche. Le había dado 2 pescados y 5 panes. Y la Biblia dice, en los versículos que leímos, que el pan era pan de cebada. La cebada era la más barata. Era como nuestras tortillas. Cuando uno no tiene nada de comer, los mexicanos, pues por lo menos comemos tortilla, ¿verdad? Tortilla con chile, tortilla con frijol, sal, mantequilla. Oh, ya se está convirtiendo en un buffet aquí. O sea, era un niño pobre, era un niño, y era un niño de los que no contaron. Alguien de los que no contaban, que era un niño y que llevaba una miseria en comparación a la necesidad que había, estuvo dispuesto a compartir su lonche. Yo creo que él ha de haber pensado con unos 2 o 3 más que van a comer conmigo. Nunca se imaginaba que sus 2 pececillos y sus 5 panes iban a dar para alimentar a más de 15,000 personas, hermanos y hermanas y amigos. 15,000 personas. Y encima de eso, dice la Biblia que cuando todos, la Biblia dice así, léanlo, dice hasta que todos se saciaron. Yo uso la palabra se hartaron, porque también es lo mismo. Se hartaron de haber comido. Sobraron 12 canastos de comida. Hermanos, ese niño estoy seguro que le debe haber tocado por lo menos un canasto. Tiene que haberle tocado, porque la comida era de él. Así que yo me imagino cuando él llega a la casa, ese niño, con un canasto de pan y con peces o pescado, la mamá debe haberse asustado. ¿Dónde te robaste esto, muchacho? No fue que me los robé, no fue que me los traje. El Señor ha multiplicado lo que tú me diste, porque yo estuve dispuesto a compartir lo poquito que me ha dado para mí, a compartirlo con todo el mundo a través de Jesucristo. Cuando lo hacemos a través de Jesucristo, hermanos, el Señor no solamente va a suplir nuestras necesidades, va a darnos mucho, mucho más de lo que nosotros creemos y pensamos. Cuando un muchacho o una muchacha de 15 años está dispuesto, hermanos, un muchacho de 15 años o 13 años, comen también como desesperados estos chicos, no vayan a creer. Yo tuve 4 hijos, y cuando estaban todos en la adolescencia, 2 galones de leche se acababan en cuestión de un día para 2 días. Los huevos no duraban, eran magos mis hijos, desaparecían todo lo que había en el refrigerador. Comían mucho, pero para que un muchacho, una persona joven, esté dispuesto a compartir lo poquito que tenía, este muchacho tiene que haber sido una persona que no tenía idea de que Dios iba a hacer lo que hizo, pero sí sabía que podía bendecir a una persona o 2 personas más. Damas y caballeros, Dios ya sabe lo que tiene que hacer en el problema que tienes enfrente. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es la situación que tienes enfrente? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que estás enfrentando hoy en día? Parece imposible o difícil de responder o resolver, y tú dices, no sé cómo, no hay forma. Aunque fuéramos millonarios, aunque fuéramos ricos, aunque tuviéramos todo esto de posibilidades, no tendríamos para darle de comer a tanta gente.
Imagínense ustedes, hermanos, un lonche hoy en día barato, McDonald's, que les cueste $5. Multiplique 5 por 15,000. A ver, alguien ayúdeme. Es un chorro de dinero. Es muchísimo dinero. Son 45, son $450,000, me parece. ¿Ah? $75,000. 15 por 5, 75. $75,000. ¿Cuánto es lo que gana una persona de un salario más o menos en un año? Una persona que gane un buen salario. Dios, hermanos, puede hacer lo que Él quiere cuando nosotros sabemos que Él ya tiene la respuesta. Es más fácil saber que nos está probando, saber que Él está viendo si estamos dispuestos a obedecer o a no obedecer. Es lo único que está haciendo cuando Él pide nuestra cooperación. Y para mí, si alguien me dice, yo ya tengo el dinero, pero me hace una pregunta que para mí es imposible, es mucho más fácil creer que ya la respuesta está, porque yo sé que Él tiene el dinero. Si alguien me dice, yo te voy a dar $1,000,000, vamos a decir, iba a decir Trump, pero no, Trump no, ni siquiera, no lo voy a usar. Alguna persona rica que tiene mucho dinero me dice, yo te voy a dar un cheque de $1,000,000. Al principio no lo creo, porque ¿cómo me va a dar $1,000,000? Pero sé que tiene la posibilidad de darme $1,000,000 porque tiene el dinero en el banco. Sé que tiene ese dinero en la reserva. Y si me dice, yo te voy a dar $1,000,000, aunque yo a veces aunque lo dude, aunque no crea muy bien, porque, pues ¿por qué me va a dar $1,000,000? Sé que tiene la posibilidad de dármelo porque tiene todo ese dinero y más en el banco. Es lo mismo con Dios, hermanos. Dios no es millonario, Dios no es billonario, no es multibillonario. Dios es el dueño de todo lo que existe. Él lo único que quiere es que nosotros cooperemos con Él, que nosotros tengamos fe en Él, que nosotros pongamos lo poquito que Él pide de nosotros para que Él haga lo que Él tenga que hacer, lo multiplique como en este caso, o haga lo que Él quiera hacer. Hermanos, esta congregación, ustedes como congregación, tienen la posibilidad de hacer una tremenda bendición, no solamente para esta parte del país de Indiana. Ustedes saben que ustedes pueden convertirse en una bendición para todo el país de Estados Unidos. Pueden convertirse en una bendición para otros países alrededor del mundo cuando ponemos lo poquito que tenemos en las manos de Dios y lo compartimos creyendo que posiblemente bendiga a uno o a dos o a tres personas. Pero cuando lo ponemos en las manos de Dios, Él no solamente multiplica, Él cuantifica las cosas de una forma extraorbitante, de manera que nosotros nos quedamos sorprendidos de lo que Dios puede hacer con lo que tú y yo pongamos en las manos de Él. No importa quién seas, no importa qué posición social tengas, no importa qué posición económica tú tengas, no importa que seas un chico, una muchacha, un muchacho jovencito. No importa. Dios tiene la habilidad y tiene la capacidad de tomar lo mísero que nosotros tenemos, tomarlo en sus manos y resolver no solamente nuestros problemas, porque en el caso de Él resolvió el problema del hambre del muchacho, porque el muchacho no había comido su lonche todavía. Resolvió el problema del hambre del muchacho y el hambre de toda la multitud que estaba allí. Y aunque no sabemos cómo se llama, el hecho de haber compartido estos alimentos Él con la gente a través de Jesús, Él quedó en la historia. Estoy seguro que había otros muchachos y otras personas que llevaban lonche. Estoy seguro que había otras personas que llevaban su comidita. No todos estaban
sin comer. Pero otros no quisieron compartirlo. Dijeron, es que si yo lo comparto, ¿qué como yo? Es que si yo lo doy, ¿con qué me voy a quedar yo? Y no es cierto que hacemos eso algunos de nosotros. Cuando decimos, es que si yo doy los diezmos, no me alcanza para pagar la renta. Es que si yo doy mi promesa, no me va a alcanzar para el pago del carro. Si yo ayudo para la construcción del templo, no va a dar para lo que tú quieras. Porque no creemos que Dios ya tiene la respuesta. No creemos que Dios ya tiene la respuesta a tu problema, a tu necesidad. Pero Él quiere que tú cooperes, Él quiere que tú le creas, Él quiere que tú tengas fe, que Él tiene la posibilidad de darte no solamente lo que tú necesitas, pero mucho más que lo que tú necesitas. ¿No dice la Biblia? Probadme ahora en esto, cuando habla de los diezmos y de las ofrendas. Es un desafío que Dios nos hace. Pruébenme. O sea, trata, a ver, si no te bendigo, entonces yo soy un mentiroso, es lo que está diciendo Dios. Pruébame. Y yo en esta mañana esta tarde le digo, vamos a probar a Dios a ver si es cierto que Dios está diciendo la verdad o es puro cuento. Porque si Dios es puro cuento, entonces no tenemos razón de estar aquí. No tenemos razón de congregarnos los domingos. No tenemos razón de estar levantando un edificio para congregarnos en nuestras propias facilidades. No tenemos razón de venir a cantar. No tenemos razón de hacer nada de esto, porque es puro cuento. Pero si Dios es verdadero, si Dios es real, entonces vamos a creerle. Vamos a saber, vamos a estar seguros de que Él ya tiene la respuesta a tu necesidad o al problema que haya enfrente de ti. ¿Cuál es el problema que tú tienes? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes? ¿Cuál es la situación que estás pasando? No me interesa. Cualquiera que sea, Dios ya tiene la respuesta. Y les voy a decir algo. Cuando estamos enfermos y le pedimos a Dios que nos sane, y a veces Él responde con la muerte de alguien, decimos, pero ¿qué pasó? ¿Que no Dios tiene poder para sanar? Claro, Él tiene poder para sanar, y si Él quiere lo puede sanar, pero también el llevarse a una persona a través de la muerte se convierte en la última sanidad que una persona pueda tener. Y les digo por lo de mi suegra que acaba de morir apenas ayer antier. No estaba enferma mi suegra. Acaba de cumplir 89 años. Le hicieron una fiesta y había hecho planes ya para el próximo año de que a los 90 años toda la familia se iba a reunir para celebrar los 90 años. Y de repente está en su casa, en la cama, después de venir de una fiesta que había estado con una de sus bisnietas que estaba cumpliendo 15 años, regresa a su casa, anda haciendo los quehaceres de su casa, yo creo limpiando. No había mucho que hacer, pues una viejita de 89 años no había mucho que hacer, pero estaba haciendo como que le limpiaba y regaba las matas, y de repente se sienta en la cama y ahí quedó. Es sorpresivo para nosotros, es doloroso para nosotros, pero estoy seguro que ella está feliz de la vida. Está feliz de la vida. Lo que estamos fregados somos nosotros, porque nos da tristeza y hablamos de que no la tendremos más. Pero ella no hay. Ella está feliz. Dios, hermanos, contesta como Él quiere contestar, cuando Él quiere contestar. Porque Él tiene el poder de hacer lo que es mejor para nosotros. Y Él va a responder siempre. Él tiene ya la solución a tu problema. Él conoce ya la solución a tu problema. Él sabe qué necesitas tú. Él sabe cómo lo va a hacer. ¿Cómo vas a responder tú? ¿Cómo vas a responder tú? ¿Con incredulidad? ¿Con desesperación? ¿Con amargura? ¿Con tristeza? ¿Cómo? ¿Cómo vas a responder?
Él ya sabe. Dice el pasaje que leímos, Él estaba probando a los discípulos para ver qué decían o qué reacción tenían. Los discípulos no ayudaron mucho porque todos estaban desanimados. Él tuvo que entrar en acción. Les dijo, arreglen a todas las personas, pónganlos en 50, en grupos de 100, y denme el pan y los peces. Y los panes y los peces no se multiplicaron de una, si no se hizo un montón, porque hubiera sido un desastre, un desbarajuste. Pero conforme lo iba partiendo, el pan parece que no se acababa, parece que no se acababa. Y daba. Mientras que nosotros obedezcamos a Dios, Dios va a operar. ¿Qué hizo la viuda aquella cuando le dijeron, danos lo que tienes de comer? Le dijo el profeta. Pues es que no tengo nada, lo único que me queda es para la última comida de mi hijo y mía. Y después sentarnos a morir. Y el profeta le dijo, no hombre, dámelo a mí. Y verás cómo Dios te va a bendecir. Y consíguete muchas vasijas de aceite para que las vaya llenando conforme el Señor te vaya dando. Dice la Biblia que la mujer hizo eso. Y después el profeta le dijo, consigue todas las vasijas que puedas. Y ella consiguió todas las vasijas. Hasta que ya no hubo vasijas, el aceite dejó de fluir porque no había vasijas más. Pero si hubiera habido más vasijas, el aceite hubiera seguido fluyendo. Porque el poder de Dios es infinito, es inagotable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermanos. Y tú y yo, si somos obedientes a la voz de Dios, si escuchamos la palabra de Dios, si hacemos lo que Él nos pide, el Señor nos va a bendecir en forma infinita. Dice la Biblia que Él nos dará no solamente las bendiciones de la tierra, sino además la vida eterna. El pilón, como dicen allá en tu tierra. El pilón es la vida eterna. Él nos va a dar aquí en la tierra mucho más, 100 veces más de lo que nosotros podamos darle. Y de pilón, la vida eterna. Yo solamente me quedo con el pilón. Aunque no tenga mucho en qué caerme aquí, el pilón es suficiente. Es suficiente, hermanos. Así que en esta tarde, ¿cuál es tu problema? ¿Y qué quieres hacer con tu problema? ¿O qué esperas que se haga con tu problema? Y Dios, que nos está oyendo y que nos está viendo, dice, yo quiero ver cómo mis hijos responden. Pero Él ya sabe. Él sabe cómo va a responder a tu problema. Él ya sabe cómo va a resolver tu problema. Él ya sabe exactamente qué va a hacer. Pero quiere saber cómo tú vas a operar, cómo tú vas a responder, cómo tú vas a reaccionar. Quiero que se pongan de pie. No importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa el estatus tuyo, social, económico, o el estatus en este lugar, en este país. En este tiempo que estamos viviendo de tanta inseguridad en este país, nos preocupamos mucho por lo que el hombre puede hacer, por lo que el hombre dice que va a hacer. Y nosotros obviamente no somos humanos, nos preocupamos. Pero hermanos, Dios es un Dios que está en control de todas las cosas, aún de los procesos políticos y sociales. A Dios no le agarra nada de sorpresa. A Dios no le toma absolutamente nada por sorpresa. No hay nada que tome de sorpresa a Dios. Y Él te conoce a ti. Él sabe quién eres tú. Él sabe la condición en la que estás. Él sabe tu situación.
Él sabe tu necesidad. Él sabe exactamente qué va a pasar contigo. Él sabe cómo va a responder a tu necesidad. La pregunta es, ¿cómo estás respondiendo tú? ¿En desesperación? ¿En temor? Dice la Biblia, en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera todo temor. Y luego dice Juan 4, que Dios es amor. Y porque Dios es amor, entonces, si Él mora en nosotros y el amor echa fuera temor, si Dios está con nosotros, Él debe quitar todo nuestro temor, todas nuestras incertidumbres. A los que aman a Dios, dice la Biblia, todas las cosas obran para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Él ya conoce, Él tiene las cosas en sus manos, hermanos. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creer, ponernos en sus manos. Nosotros no sabemos cómo. Si podemos hacer algo como lo hizo el niño, lo hacemos, y el Señor, lo poquito que Él tiene en sus manos, lo va a convertir en una bendición para, no solamente para ti, sino para todos los que están a tu alrededor. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado. Su amor y su fidelidad perduran para siempre. Su poder no ha cambiado. Y mientras que tú estés en la palma de su mano, nada ni nadie te podrá hacer daño. Aunque no me lo creas. Mientras que tú estés en las manos de Dios, no hay diablo, no hay presidente, no hay político, no hay individuo que pueda hacerte daño, porque Él prometió que estaría contigo y que estaría seguro en su cuidado. Que los médicos han dicho que tú estás enfermo de una enfermedad terminal. Dios es Dios y es el que tiene la última palabra. Si Él decide llevarte, Él te va a llevar. Pero si no es la voluntad de Dios, Él te puede sanar. Porque la Biblia dice, capítulo 53 de Isaías, que Él llevó nuestras enfermedades y que por su llaga fuimos nosotros curados. Así que Él lo puede hacer. Él puede hacer lo que Él quiera. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo respondes tú a la pregunta de Jesús? ¿Cómo respondes tú al desafío de una necesidad? Puede ser alimentar a 5,000 o a 20,000 o a 15,000. Puede ser una necesidad de carácter físico, una necesidad de carácter económico, de carácter familiar. Quizás tú tienes familia, tienes amigos, tienes gente que no ama a Dios y se han convertido en una situación difícil para ti, una piedra de tropiezo. No sabes qué hacer. El Señor ya sabe qué va a hacer. El Señor sabe lo que va a hacer exactamente. Pero tú, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo respondes? Yo voy a hacer una oración en este momento. Y mientras yo hago la oración, si hay alguien que está aquí que tiene alguna necesidad y que quiere venir aquí al altar para que hagamos una oración por usted, para que el Señor confirme, para que el Señor toque, para que el Señor te dé la confirmación de una respuesta a tu necesidad, puedes pasar. Yo quisiera orar por ti después de que haga la oración esta que voy a hacer. Padre, en el nombre de Jesús vengo a ti para darte las gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Señor, hay problemas tan grandes que aparecen frente a nosotros que no tenemos nosotros ni idea de cómo podemos responder o resolverlos, porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Pero lo que tú quieres, Señor, es que nomás sencillamente creamos que tú tienes poder para hacerlo y que confiemos en ti y que nos pongamos en tus manos con lo que tenemos.
Como este jovencito puso el lonche que llevaba, Señor, en tus manos, y tú resolviste el problema porque tú sabías cómo ibas a resolver el problema. Hay personas aquí, Señor, que están pasando por alguna necesidad y que no saben cómo resolver su problema. Lo único que quieres tú que hagan ellos, que pongan su fe en ti, que pongan incluso su enfermedad, su problema, su situación en tus manos, y tú te encargarás de resolverlo porque tú ya sabes qué es lo que vas a hacer. Señor, hay personas aquí en este lugar que tienen situaciones, Señor, en este país, que no saben lo que va a pasar. Nuestro futuro está en tus manos. Nuestra vida está en tus manos. Y cuando nosotros nos descansamos en ti, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, lo que venga será mucho mejor que lo que nosotros tenemos planeado. Porque tú, Señor, sabes qué es lo que va a ser. Si en esta tarde, Señor, hay alguien aquí que necesita un toque de ti, yo te pido que tú lo hagas en el nombre de Jesús. Y que tú, Señor, vengas y traigas la respuesta a la necesidad de esa persona en el nombre de Jesús. Si hay alguien que dice, pastor, yo tengo una necesidad, yo quiero que el Señor, yo quiero poner, no tengo otra cosa más que mi problema, aunque sea tu problema, tráelo, ponlo en la mano de Dios. Él lo va a tomar y va a hacer cosas interesantes en tu vida, aunque lo único que tengas que traer es tu problema. Pero yo creo que tienes más que el problema. Puedes traerle tu poquita de fe. Él está aquí en esta mañana, en esta tarde.